Muchas gracias, pastora. Gracias por invitarme a compartir en esta mañana. Buenos días a todas, mujeres bellas. Que el Señor les bendiga. Y pues yo quisiera también hacer una pequeña oración para que el Señor pues hable a nuestro corazón y que nuestro corazón sea una tierra fértil. Señor, esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de cada mujer que hoy ha dispuesto en su corazón estar aquí, Señor. Hoy oramos porque tu palabra, mi Dios, sea la necesaria, la que necesitamos, Señor, para este día, Padre, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo de Dios, trae revelación de tu palabra y que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú a través de mí, mi Dios, dando a cada mujer lo que esta mañana necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por cada una de las mujeres que están aquí, las bendecimos y declaramos, Señor, que son libres para recibir tu palabra, libres, Señor, de toda aflicción, libres de toda dolencia, de todo malestar en sus cuerpos, libres, Señor, aún, Padre mío, de toda ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que la libertad de tu Espíritu Santo se mueve en cada corazón para que podamos recibir la palabra de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días a todas, mujeres, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. La verdad es que estoy muy nerviosa. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y Él es fiel. Y bueno, pues yo le puse por título a esta plática, generosidad, hábito de bendecir. Y bueno, quisiera que leyéramos una escritura que está en Proverbios 11:25 y dice así: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y vamos a ver primeramente qué es la generosidad. Esta mañana pues vamos a aprender, yo creo que ya todos tenemos alguna idea, ¿verdad?, de lo que es generosidad, pero vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y pues la generosidad, para comenzar, pues es el hábito o cualidad que nos caracteriza por tener disposición para hacer el bien, para ayudar a los demás de un modo honesto y sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros hablamos o pensamos en generosidad, muchas veces lo relacionamos a lo económico, ¿verdad? Pero no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues aquí dice que es la disposición de hacer el bien. Y hacer el bien no solamente significa que tienes que dar dinero o que tienes que poner de tus bienes, ¿verdad? Entonces, encierra muchas cosas, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues un corazón generoso o una persona generosa dice aquí que es también una persona dadivosa, es una persona franca, es una persona abundante, amplia, es desprendido o muy desarrollado, magnánimo. Es una persona noble que da, comparte, ofrece y actúa con buen ánimo por el bien común. Y lo contrario de generosidad, pues podríamos ver que es la mezquindad, ¿verdad? Y también la mezquindad tiene muchos sinónimos como el avaro, el tacaño, el miserable, el agarrado, el ruin. Y dice aquí también que una persona mezquina es una persona falta de nobleza y moralmente despreciable. Dice que es pequeño y diminuto. Entonces, ¿verdad que a nosotros no nos gusta estar con ese tipo de personas, ¿verdad? Con personas tacañas o personas miserables. Dice aquí que es desagradable y despreciable, ¿no? Esas personas. Entonces, que Dios nos libre de ser personas tacañas. Y bueno, el hábito de dar o compartir con los demás es la generosidad, tener esa disposición para hacer el bien. Y pues algunos ejemplos en los que nosotros pudiéramos relacionar esto, como les mencionaba, la generosidad no solamente se trata de lo económico, sino también se trata de compartir, de poner a disposición de otras personas nuestras ideas o conocimientos con la intención de ayudar, ¿verdad?
¿No les ha pasado alguna vez a ustedes que, por ejemplo, a mí me ha pasado y tanto me han bendecido o han sido generosas conmigo como no? Porque alguna vez he probado algún platillo de alguna persona y les digo, ay, qué delicioso está tu platillo, ¿me pasarías la receta? Y hay personas que actúan con generosidad y te dicen, sí, claro que sí, como Alejandrina, una de ellas, me pasó hasta el recetario así para hacer una receta. Gracias, Alejandrina, por eso. Pero hay otras personas que no, o sea, que no te dan la receta, ¿no? Pero eso es una condición del corazón. Si tú eres generoso, tú vas a dar tus recetas, tú vas a compartir de tus conocimientos, de lo que Dios te ha dado a ti, tú lo vas a dar, porque dice la palabra que de lo que de gracia recibimos, lo demos de gracia, ¿sí? Y dice que también es un claro ejemplo de generosidad también puede ser el escuchar, dejar que otras personas se expresen sin interrupciones, sin juicios, para que se sientan apoyadas. Hace unos días una persona me decía, ay, dice, es que yo quisiera salir a tomar un café, siquiera para que me escuchen. Y le digo, sí, claro que sí, cuando tú gustes, vamos a tomar un café para escuchar, o sea, el que tú te des el tiempo para estar con otras personas, para aconsejarlas, para bendecirlas, de esa manera, aunque sea para escucharlas, es un tiempo de generosidad, estás siendo generoso. También dice que el agradecer y dar reconocimiento a las personas de nuestro entorno que hacen algo para beneficiarnos o para ayudarnos o para cuidarnos, estamos siendo generosos. Por ejemplo, cuando yo en mi caso, ¿no? Cuando hago la comida, después de hacer la comida, mi esposo siempre me dice, mi amor, gracias por cocinarnos, gracias por hacerme esta deliciosa comida. O por ejemplo, cuando estamos en alguna actividad y todo mundo está en su rollo, pero viene alguien y te dice, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te ayudo? Cuando tú estás agradeciendo a esa persona o reconociendo, estás siendo generoso en tu corazón. También dice aquí, colaborar en las labores cotidianas, apartarte de la manera que sea en, o sea, apartar un tiempo para ayudar a las labores cotidianas. De esa manera, tú estás siendo generoso también. Por ejemplo, en tu casa, si tus hijos te están ayudando o si tu esposo te ayuda con las labores de la casa, que ya te ayudó a lavar los trastes, que ya te ayudó a sacar la basura, él está siendo generoso contigo y tú al agradecer eso, estás siendo generoso. Y dice aquí también que la generosidad tiene como principal fundamento el amor. El amor y el amor es eh, el fundamento principal de la generosidad. Tú no puedes ser generoso si no abundas en amor, si no hay amor en tu corazón, si no hay amor dentro de ti. Y nuestro mayor ejemplo de generosidad o nuestro mayor exponente de generosidad, pues es Dios en nuestra vida. Y la generosidad de Dios nosotros la podemos ver desde el principio de la creación, porque Dios creó este planeta y dice la palabra en Génesis y creó Dios cuando terminó de hacer toda la obra, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, o sea, no solamente bueno, sino en gran manera. Y todo lo que hizo fue para bendecirnos, todo lo que Dios creó está especialmente diseñado para sustentarnos, para proveer nuestras necesidades, nos da calor, nos da luz, nos da sonido, nos da aire y nos da la posibilidad de probar, de disfrutar, de oír, de apreciar y de sentir. Todo eso nos da Dios. O sea, a través de la creación nos da todo eso, pero sobre todo Dios mostró su generosidad al ofrecer a su Hijo como sacrificio por expiación para nuestros pecados. Y gracias a eso, hoy podemos tener vida eterna. Y gracias a eso, nosotros hoy podemos gozar de una vida en santidad y una vida para Él. Y eso lo podemos ver
en Juan 3:16, cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso el fundamento de la generosidad es el amor. Y ese fundamento es el Señor, o sea, es Dios el fundamento. Y nosotros podemos dar gracias al Señor porque ahora a través de ese sacrificio, a través de esa salvación que Él proveyó dando a su Hijo por nosotros, ahora nosotros somos sus hijos. Y como sus hijos también tenemos y podemos ejercer esta virtud de ser generosos. Y Isaías 32:8 nos dice, el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado. ¿No les ha tocado que alguna vez alguien ha hablado bien de ustedes por su generosidad? ¿Alguien se ha expresado bien de ustedes por su generosidad? Y entonces esta es la manera en que el Señor quiere que nosotros podamos transmitir a otros el amor que Él nos ha dado a nosotros con nuestra generosidad. Tenemos que ser generosos con todos. Como dice la palabra en Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mayormente a nuestros hermanos, a nosotros que estamos en comunión. Dice, la generosidad no tiene que ver con nuestro nivel social o con dinero, con el dinero que tenemos, sino con la actitud de nuestro corazón. Como les decía, muchas veces cuando pensamos en generosidad, pensamos en dinero, pero ya les di muchos ejemplos de generosidad que no solo abarcan el dinero, sino abarcan también tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación y aún abarcan la disposición de tu corazón. Tiene que haber disposición en tu corazón para que podamos ser generosos. En 2 Corintios 9:7 nos dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que nosotros demos con alegría de corazón, con alegría en nuestro corazón para bendecir a los demás. Que el hecho de pensar en bendecir a los demás, eso produzca gozo en nuestro corazón. Y bueno, vamos a ver algunos principios de la generosidad. Y yo quisiera que me acompañaran en sus escrituras. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo claro de la generosidad en medio de cualquier situación que tú estés viviendo, porque el Señor no quiere que seamos generosos solamente cuando nos va bien, o solamente cuando tenemos tiempo, o solamente cuando estamos bien. El Señor quiere que nosotros seamos generosos todo el tiempo. Y vamos a ver aquí en Segunda de Corintios 9, en el versículo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 8. Vamos a ver primero. En el capítulo 8 vamos a estar leyendo ahí del 1 al 10 y vamos a ver aquí algunos principios. En esta escritura, el contexto es que habían estado recogiendo ofrendas para mandarlas a la iglesia de Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando tiempo de crisis. Y los hermanos estaban recogiendo ofrendas y Tito era el encargado de ir a estas iglesias y estar pasando por las iglesias para recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y entonces dice aquí en el versículo 1, Pablo les dice a los de la iglesia de Macedonia. Macedonia era una región y en esta región eran tres iglesias. Estaba la iglesia de Berea, de Filipo y no recuerdo la otra, pero eran tres iglesias. Entonces dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, aquí en el primer versículo, nosotros encontramos el primer principio de la generosidad. Y el primer principio es que la generosidad
viene de Dios y es por su gracia. Porque aquí dice, la gracia de Dios que ha dado a las iglesias. Entonces, el Señor es quien nos da esa gracia para poder ser generosos. No es porque nosotros seamos buenos o seamos, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? O que seamos personas, pues excelentes, ¿no? O sea, es por la gracia del Señor que nosotros podemos ser generosos y bendecir a los demás. Y hoy le pido al Señor que nos dé esa gracia a nosotros para ser generosos, y esa gracia es el poder sobrenatural que Dios te da para poder hacerlo. Entonces, como nos dice Santiago 1:17, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo viene de Dios. Todo procede de Él. Dice que todo desciende de lo alto, o sea, desciende del Señor. Y ese es el primer principio, que viene de Dios y es por su gracia. Y el segundo principio lo vamos a encontrar en el versículo 2. Y el segundo principio es tener gozo. Y dice en el versículo 2, porque en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, aquí dice la abundancia de su gozo. Primero está diciendo Pablo, dice aquí que en grande prueba de tribulación se encontraban estas iglesias, porque en estas iglesias recordemos que era en la época del Imperio Romano. Y había persecución, mataban a los cristianos, había pobreza, había muchas tribulaciones que ellos estaban pasando. Incluso en alguna otra ocasión habíamos visto que personas se entregaban a los hermanos para ser sacrificados o para ser muertos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cristianos. Estas iglesias de Macedonia estaban, dice aquí, en grande prueba. O sea, no solo era una prueba, era grande su prueba. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. O sea, no solamente eran pobres, sino que estaban en una profunda pobreza. Pero dice que en ellos había abundancia de gozo. Entonces dice que ellos abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, dieron con gozo, dieron con ese gozo. No, no es el gozo que, ay, estoy bien feliz y eso, no, es el gozo que viene del Espíritu Santo, es el gozo que viene del fruto del Espíritu Santo, porque solo de esa manera tú puedes ser generoso en medio de profunda tribulación, en medio de grande pobreza. O sea, tú solamente puedes tener ese gozo cuando es producto del fruto del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude para que podamos desarrollar ese fruto del Espíritu Santo en nosotros y que tengamos ese gozo que nos lleva a ser generosos, que nos lleva a actuar con generosidad, aún en medio de cualquier situación o prueba, tribulación que estemos pasando. Porque muchas veces cuando estamos pasando en la tribulación, hasta decimos, incluso yo muchas veces lo he dicho, ay, yo no estoy para bendecir, yo quiero que me bendigan, ¿no? O yo no estoy para escuchar a alguien, yo quisiera que alguien me escuchara. O yo no estoy para orar por alguien, yo quisiera que alguien orara por mí, ¿no? Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que aún en medio de nuestra tribulación, de nuestra aflicción, nosotros podamos bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y el tercer principio, vamos a ver el tercer principio, está en el versículo 3. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, un principio de la generosidad es que da más allá de sus fuerzas.
¿Sí? ¿Y qué quiere decir más allá de sus fuerzas? Pues quiere decir que te va a costar, que vas a tener que hacer un sacrificio, que vas a tener que hacer cambios tal vez en tu vida para poder generar o para poder ser ese corazón generoso, para poder manifestar esa generosidad. ¿Y por qué tiene que ser un sacrificio? Porque como les decía, muchas veces tú quieres que te bendigan, tú estás esperando que oren por ti y sin embargo alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿puedes orar por mí? Es que tengo esta necesidad. Y tú tienes que estar con ese corazón, con esas fuerzas para orar por esa persona, aunque muchas veces vayas mal, aunque muchas veces estés afligido o estés enfermo. A mí me ha tocado ver muchas veces, por ejemplo, Rubén es un ejemplo claro y coral en que ellos han estado pasando tribulación en gran manera. Rubén ha estado enfermo muchas veces y aún así él anda orando por las personas. Coral ha estado pasando tribulación con el caso de su mami y aún así andan bendiciendo a las personas, andan orando por ellos, andan dando de lo que hay en su corazón y eso que hay en su corazón es ese amor que Dios ha depositado en ellos y que saben que ellos pueden bendecir a otros porque han sido bendecidos por Dios. Y ese amor que Él ha depositado en su corazón lo dan a las demás personas. Entonces, aunque tú estés sufriendo muchas veces, aunque tú estés padeciendo, tienes que ser generoso. De lo que Dios ya ha depositado en ti, tenemos que ser generosos. Y la generosidad es una respuesta al Señor por lo que Él nos ha dado. Es una reacción de nuestro corazón para hacer, es una manera en la que nosotros le decimos al Señor, gracias Señor por lo que tú me has dado, porque a pesar de la tribulación o de la dificultad, tú has estado conmigo, tú has hecho que yo permanezca firme, que permanezca de pie. Y Dios quiere que nosotros pongamos todo lo que Él nos ha dado a disposición de nuestros hermanos y que sirva para bendecir. Y el Señor quiere que demos con agrado y que lo demos voluntariamente. Que nos conozcan, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Que nos conozcan por los frutos que estamos dando, que nos conozcan por la generosidad que estamos teniendo para con nuestros hermanos, para con nuestros familiares, para con nuestros amigos, para con toda la gente que nos rodea, que realmente podamos ser esos medios de bendición y de generosidad que el Señor está utilizando. Y la generosidad no tiene, Dios no nos intimida para ser generosos, ni tampoco nos manipula, porque una forma de intimidación sería, ay, tú tienes que dar para que Dios te dé, ¿no? Esa es una forma de manipular o intimidarnos de que si tú no das, te va a ir mal en la vida. No, o sea, el Señor no usa esto con nosotros, el Señor nos da, dice la Escritura, ampliamente y sin reproche. Y nosotros podemos ver cómo el Señor ha bendecido a lo largo de nuestra vida, cómo el Señor ha bendecido nuestra vida una y otra vez. Y eso el Señor quiere que así nosotros, como hemos sido bendecidos, bendigamos a otros. Y bueno, vamos a ver el cuarto principio. Dice, el dar y servir es un privilegio. Y nosotros podemos ver aquí cómo estas iglesias de Macedonia, dice, que Pablo les dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, a pesar de la tribulación, de la angustia, de la pobreza, de todo lo que estas iglesias estaban pasando, dice que le rogaban a Pablo que les dejara ser partícipes de ese privilegio, porque es un privilegio, mujeres, es un privilegio ser generoso, es un privilegio bendecir y es un privilegio servir al Señor. ¿Y por qué es un privilegio servir al Señor? Porque se nos da la oportunidad de participar en su reino, de servir en su reino. Y muchas veces a los servidores
se nos llama a servir, pero muchas veces hay queja en nuestro corazón, muchas veces no está la disposición para servir. Estamos ahí, pero estamos refunfuñando y estamos renegando y no lo estamos haciendo con el corazón, con esa disposición correcta, porque generosidad, recordemos que tiene que ver con la disposición del corazón y el servicio al Señor tiene que tener esa disposición que viene del corazón. Y esa disposición viene cuando tú estás agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho por ti, por lo que el Señor te ha dado. Y por eso es que nosotros debemos de servir al Señor, porque es un privilegio. Y bueno, vamos a ver el principio número 5. El principio número 5 está en el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo que asimismo se dieron al Señor, o sea, se rindieron al Señor. Y el principio número 5 es esto, un corazón rendido al Señor, un corazón rendido al Señor no escatima en nada. O sea, por eso ellos pudieron dar, dice que de la pobreza que tenían, ellos abundaron en riquezas para dar. ¿Por qué? Porque primeramente se dieron al Señor, primeramente tuvieron un corazón rendido al Señor y de esa manera es que ellos pudieron desprenderse de lo poco que tenían. Y un corazón generoso, un corazón rendido al Señor, siempre va a dar conforme a la voluntad del Señor. Siempre va a dar sin escatimar. Aquí los de la iglesia de Macedonia, los de las iglesias de Macedonia no escatimaron. Ellos dieron de lo que tenían para bendecir a la iglesia de Jerusalén. Y bueno, vamos a ver en el versículo número 6, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y Tito era el líder en ese momento en las iglesias, él era el encargado de las iglesias. Y entonces aquí podemos ver que el principio número 6 no, dice alinearse a la autoridad espiritual. La generosidad tiene como principio estar alineado a la autoridad espiritual. Y aquí estas iglesias estaban alineadas a Tito, o sea, Tito era el encargado y ahí estaba su corazón con Tito, con lo que él estaba llevando como necesidad. Y el Señor quiere que nosotros alineemos nuestro corazón a nuestras autoridades y cuando nuestro corazón está alineado a nuestras autoridades, nosotros vamos a ser generosos, nosotros vamos a ser bondadosos en dar y nosotros vamos a abundar en esa generosidad. Y también en el versículo 8 nos dice, bueno, en el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abunden también en esta gracia. ¿Y qué dice aquí? O sea, que la generosidad abunda en fe y en amor. Y nosotros lo veíamos al principio, que la generosidad su fundamento es el amor. Pero aquí también está diciendo en este versículo que dice, como en todo abundáis en fe, o sea, la generosidad está puesta al nivel de la fe y del amor. ¿Por qué? Porque si tú estás bendiciendo a las personas, tú estás confiando en que tú vas a bendecir a las personas, pero que el Señor te va a proveer, te va a proveer lo necesario. Y muchas veces damos porque ya Dios ya nos proveyó. ¿No les ha pasado que algunas veces ustedes regalan algo, obsequian algo y te dicen las personas, ay, que Dios te bendiga y te lo multiplique, ¿no? Y gracias, o sea, sí se recibe la bendición, pero si nosotros podemos dar, es porque Dios ya nos bendijo, es porque Dios ya nos dio y por eso podemos dar. Si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces,
tiene que haber fe en tu corazón y tiene que haber amor. Esa disposición del corazón te lleva a bendecir a las personas cuando está ese amor abundando en tu corazón. Y el principio número 8 dice que la generosidad pone a prueba tu amor. Porque tú puedes decir, ay, sí, yo tengo amor, yo amo a todo mundo y amo a mis pastores y amo a mi familia y amo a mis amigos y amo, ajá, y a la hora de que viene alguien a ti a pedirte ayuda, ¿lo bendices? ¿Lo ayudas? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes la disposición? ¿Te das el tiempo para escucharlo? ¿Te das el tiempo para bendecirlo? Entonces, la generosidad pone a prueba el amor. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, la generosidad pone a prueba el amor que hay en nuestro corazón. Y nosotros podemos ver en Proverbios, como les leía en el principio, en Proverbios 11:25 que nos dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces nosotros aquí habla de que nosotros al bendecir también seremos bendecidos. Y nosotros aquí podemos relacionar también esto de el que es generoso será prosperado, o sea, de prosperado económicamente, pero prosperar no solamente significa económicamente con dinero, sino prosperar es crecer, es avanzar, es ir hacia adelante. Y entonces el alma que generosa, que será prosperada, es un alma que va siempre a estar en crecimiento, que siempre va a estar en crecimiento. Y a la medida que tú crezcas y avances, en esa medida tú también vas a ir bendiciendo, vas a ir manifestando esa generosidad a tus hermanos. Y tenemos, en esta escritura también tenemos una promesa que dice que si nosotros somos generosos, seremos prosperados y que si saciamos, seremos saciados. O sea, si tú le das un consejo, si tú oras y bendices por una persona, después alguien más va a venir y va a orar por ti, te va a bendecir de esa manera. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo con tu corazón. Y Gálatas 6:7 nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces, y aquí dice todo, mujeres, y todo es todo. Y todo lo que nosotros estemos sembrando, en la forma en la que tú te estés comportando, eso es lo que tú vas a cegar. En tu casa, en la forma en la que tú bendigas a tus hijos. Tú en tu casa puedes ser generoso con tus palabras. Generoso, de por sí somos bien generosas, ¿verdad? Con las palabras, porque hablamos mucho, pero generosa en las palabras de bendición, en que tú bendigas a tus hijos, en que tú reconozcas las cualidades y las virtudes de tus hijos, en que tú reconozcas las cualidades de tu esposo, y si no tienes esposo, en que tú reconozcas y bendigas las cualidades de tus padres, de tus hermanos, de la familia que tienes cerca de ti o de tus amigos. Y dice aquí que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros estamos sembrando palabras de bendición para nuestros hijos, para nuestro esposo, para la gente que está a nuestro alrededor, eso vamos a estar cosechando. Si nosotros sembramos tiempo para darle a un amigo, para darle a un hermano que está en necesidad y que necesita que le escuchemos, eso también vamos a cegar. La generosidad no se mide por cuánto tengo en el bolsillo, sino por la actitud que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y la escritura nos dice en 2 Corintios 9:7, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Entonces, si nosotros somos generosos al sembrar, si nosotros somos generosos al dar, nosotros podemos disfrutar de esa bendición. Recordemos la palabra, por ejemplo, en la escritura, cuando nos dice el Señor, traed los diezmos, las ofrendas y los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y después dice,
pruébame ahora en esto, o sea, pruébame si no realmente hago esto que estoy diciendo, que estoy declarando aquí en esta escritura. Ponme a prueba. Sí, ¿y cuántas veces hemos puesto a prueba al Señor? ¿Cuántas veces lo han hecho? Yo creo que no lo hemos hecho porque el Señor es bueno y Él es fiel a su palabra. Y dice la Escritura, y poderoso es Dios, como ya lo veíamos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, poderoso es el Señor para darnos todo lo que necesitamos y nosotros debemos de ser generosos en eso. Recordemos el año pasado, ¿no? Cuando nuestro pastor nos dijo, bueno, que ya va a ser el aniversario y que necesitamos que preparen un obsequio o algo, lo que Dios ponga en su corazón para bendecir a la iglesia, para bendecir a su casa, ¿no? Y yo no sé si de las que estamos aquí, alguna tal vez sí llevó algún obsequio, tal vez alguna dio una ofrenda. Y yo en esa fecha yo decía, yo me estaba así tronando los dedos y decía, Señor, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Porque pues a mí mi esposo me da una cantidad de dinero por mes y en ese mes yo tengo que dividir mis gastos. O sea, yo ya tengo mi lista de gastos del mes y conforme la lista de gastos que voy a tener en el mes, me da mi esposo, ¿no? Pero esa vez tocó la quincena a la mitad. Entonces, pues ya ese gasto o eso que estaba para obsequiar o para dar de regalo, ya no estaba incluido dentro de mi gasto, ¿no? Entonces yo decía, Señor, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? ¿Qué hago, Señor? Y yo ese día me tocaba pues pasar a sacar dinero al cajero y saqué lo de mi quincena, ¿no? Entonces vamos a la iglesia y estamos ahí, yo no llevaba ningún obsequio más que lo de mi quincena, ¿no? Entonces yo voy y estoy ahí y digo, Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me dice, porque le dije, Señor, es que no me dio tiempo de ir a comprar algo, de conseguir algo, de traer algo. Y me dice, como que diciéndome el Señor así, ¿estás segura que no traes nada? Y yo, es que Señor, lo que traigo ahí es lo de mi quincena. Y me dice, pruébame ahora en esto. Y entonces agarro el dinero de mi quincena y lo metí a un sobrecito y dije, ay, Señor, está bien, voy a ser obediente. Aquí te va, Señor. Y agarré el dinero de mi quincena, mujeres, y lo metí al sobre y pasé con gozo a dar el dinero de mi quincena. Y ese día le dije a mis hijas cuando regresamos de la reunión, hijas, esta quincena vamos a ayunar porque ya no tengo lo de mi quincena. Les dije, pero oren porque el Señor es bueno y yo sé que el Señor no nos va a dejar sin sustento. Y eso fue el domingo en la tarde. Al otro día, el lunes, en la mañana, mi esposo me habla por teléfono y me dice, mi amor, ¿puedes pasarle tu número de cuenta a tal persona porque me debe dinero hace tiempo que no me acordaba, dice. Y le dije que te lo deposite a tu cuenta. Y dije, ah, sí, claro, ahorita te lo paso. Y entonces yo agarré y le pasé el número y ya, o sea, yo no me fijé en mi cuenta, ¿no? Hasta como a los 3 días me dice, y yo ahí buscando y haciendo rendir y echándole más agüita a los frijoles y todo, ¿no? Y no me fijé en mi cuenta, pero después me dice mi esposo, mi amor, ¿te fijaste si te depositó fulano de tal? Y yo, no me fijé, pero ahorita me fijo. ¿Y que me fijo? Y mujeres, yo me puse a llorar porque el Señor en mi cuenta estaba el doble de lo que yo había depositado para mi quincena. Y al otro día estaba ahí y yo no lo había notado, pero el Señor es bueno, mujeres, Él es fiel. Y una y otra vez lo he visto. Muchas veces hemos bendecido a personas, y no solamente monetariamente o con algo económicamente, sino con nuestro tiempo. Ayer, por ejemplo, yo estaba en Tecamachalco, en mi ex casa, en mi otra casa, y una vecina se me acercó y, bueno, para hacérselas corta, se acercaron como 5 vecinos. ¡Ah, ya va a regresar! ¡Qué bueno! Que no sé qué. Y yo, no, solamente vine a darle una vuelta a mi casa. Pero hubo una señora que me dijo,
ay, doña Lili, dice, ¿cuándo regresa? Dice, porque se le extraña muchísimo. Y le digo, no, Rafaela se llama la señora. Le digo, no, doña Rafa, yo ya no voy a regresar, ya tengo una vida en Puebla, ya mis hijas ya se establecieron y yo igual, y ya no pienso regresar para acá. Y que se pone a llorar la señora, dice, ¿cómo es posible, doña Lili, que ya no va a regresar? Es que yo la extraño muchísimo, es que yo recuerdo cómo usted y su esposo bendijeron mucho nuestra vida en los momentos de aflicción, en los momentos que más la necesitábamos. Ahí estaba usted con su esposo y ahí estaban para bendecirnos. Gracias por eso, doña Lili, pero es que no puedo creer que ya no vaya a regresar. Y llorando la señora, porque esta señora perdió un hijo y estuvo mucho tiempo enfermo su hijo. Y cuando su hijo estaba enfermo, nosotros, mi esposo y yo íbamos y era, no sé, algo relacionado con el cerebro y de repente su hijo estaba muy inquieto y muy desesperado y entonces tocaban a la puerta y decía la hija de la vecina, doña Lili, es que dice mi mamá que si pueden ir a orar por mi hermano porque está muy inquieto y porque se puso muy mal. Y ahí íbamos con mi esposo y mi esposo agarraba su guitarrita y se ponía a cantar alabanzas y yo me ponía a orar y el joven venía paz a su corazón y venía una quietud a su corazón y como consiguiente toda la familia recibió a Cristo en su corazón, toda la familia le creyó al Señor y aunque ese joven murió, la familia se estuvo fuerte, fortalecida, porque Dios estaba ahí. Y entonces esa es una manera también en la que tú puedes ser generoso, dando tu tiempo, yendo a bendecir a otros, no llevándoles precisamente algo, si se puede, qué bueno, gracias a Dios, pero si no, con tu tiempo que tú des, con la disposición que pongas en tu corazón. Y ya la señora estaba ahí, ¿no? Y como que hacía que se iba y no se iba. Y entonces yo que agarro y que la abrazo fuerte, o sea, la abracé como que ella estaba esperando eso, la abracé fuerte y ella se puso a llorar y dice, ay, doña Lili, dice, gracias por estar ahí, por bendecirnos. Y yo le dije, doña Rafa, fue Dios que nos trajo aquí para bendecirle a ustedes en el momento en que ustedes lo necesitaban. Y dele gloria a Dios porque fue Él. No fuimos nosotros, porque nosotros no tenemos nada bueno, dice la escritura que no hay bueno ni aún uno. Es Dios el que obra a través de nosotros. Y así, mujeres, dejemos que Dios obre a través de nuestra vida, dejemos que Dios obre a través de lo que Él ha dado, de lo que Él ha depositado en nosotros, en nuestro corazón. Y yo les podría dar muchos testimonios de cómo he visto la mano de Dios manifestada en mi vida, cómo al ser generoso con algo o con alguien, inmediatamente, o sea, pero a la vueltecita de los días o al otro día, el Señor no se queda con nada, el Señor nos bendice. Y yo cuando procuro que cuando sé de alguien que está pasando en necesidad, procuro bendecirles con una ofrenda, con lo que yo tengo de mi despensa. Cuando extraño mucho a mi esposo, porque cuando íbamos a hacer el súper, yo llevaba un carrito adelante y yo iba bajando lo que necesitaba. Pero mi esposo llevaba un carrito atrás y él echaba y echaba y echaba de una cosa y de otra y de otra. Y yo le decía, es que mi amor, eso no lo necesitamos. Y me decía, no, tienes que tener suficiente en tu despensa, porque cuando haya necesidad de tu despensa, vas a hacer una despensa para bendecir a otros, porque muchas veces estamos acostumbrados a bendecir, pero de lo más económico, de lo que me sobra, de lo que ya está a punto de echarse a perder y decimos, ay, qué generoso soy, ¿no? Porque bendije a tal persona, pero ya estaba a punto de echarse a perder, ya tenía fecha de caducidad lo que le regalaste o así. Y mi esposo me decía eso y me enseñaba eso, ¿no? De que tienes que tener lo suficiente para que cuando alguien tenga necesidad, le des de lo que tú tienes, de lo que tú comes, de lo que tú consumes, no de lo que ya, de lo más barato, de lo más económico, de lo que ya se va a echar a perder. Entonces, tenemos que tener presente esto, mujeres. Tenemos que ser generosos. Como nos dice la escritura, en Lucas 6:38 dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dará en vuestros regazos, porque la misma medida con que medís os volverán a medir. Está hablando casi lo mismo de que
si tú, el hombre, lo que sembrares, eso cosecharás. O sea, si tú estás sembrando una buena semilla, vas a cosechar una buena semilla. Pero aquí nos está diciendo que la medida que tú das, en esa medida te van a dar. Y entonces dice aquí, apretada, remecida y rebosando. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que en la antigüedad, cuando los hombres cuando trabajaban y iban a recibir su raya, dice que llevaban un delantal y ponían su delantal hacia enfrente de ellos, en su regazo, dice, lo ponían hacia enfrente y ahí les echaban, porque antes pagaban con semillas, con cosechas, también les pagaban a los empleados. Entonces dice que apretada, o sea, porque les apretaban ahí para que cupiera más y se las sacudían así, o sea, remecían así, la movían para que le cupiera más. Y dice, y que rebosando, porque se las daban así, o sea, desparramada, ¿no? Y así el Señor nos va a dar esa bendición, desbordando, dice, que no tiene el Señor medida para nosotros. Recordemos cuando les di la enseñanza anterior con la mujer que estaba en necesidad, la viuda, que esta mujer estaba llenando las vasijas de aceite, ¿no? Y ella puso el límite de la provisión de Dios. Pero Dios no tiene límites para bendecirnos. La provisión de Dios es eterna y no tiene límites. Y entonces nosotros muchas veces limitamos al Señor con nuestra mezquindad, con el corazón avaro que muchas veces podemos tener, pero cuando nosotros estamos dando y estamos desbordando nuestro corazón en generosidad, el Señor sigue llenando, sigue llenando, sigue llenando nuestras arcas. El Señor sigue llenando nuestras arcas. Entonces, aprendamos a ser desprendidos. Aquí hay muchas mujeres que yo puedo ver que son muy generosas y muchas gracias a todas porque en alguna medida o en alguna parte han sido bendición para mi vida. Y una de ellas es Malu. Malu Quiroz ha bendecido muchísimo mi vida. Un día no teníamos nada que comer, ella no lo sabe, pero ella nos invitó a comer y no teníamos nada. Y ese día fuimos muy bendecidas porque no solo comimos en su casa, sino que aparte nos puso lonche para la casa, ¿no? Y con eso pudimos comer otro día más. Y entonces, y así como ella, muchas de las mujeres que hoy se encuentran aquí han bendecido nuestra vida y yo les doy muchísimas gracias por eso y gracias por el corazón generoso que Dios puso en ustedes y esa disposición que ustedes tienen para bendecir a otros. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, mujeres, no nos cansemos de hacer el bien. No solamente tenemos que bendecir, como les decía, con lo que hay en nuestra despensa, sino con ese tiempo, con esa dedicación que necesitamos. Por ejemplo, quizá nosotros podemos decir, ay, pero es que yo no tengo dinero para dar ofrendas o para llevar a la iglesia ofrendas. Mujer, yo te quiero decir que en la iglesia hay mucha necesidad de tus manos, por ejemplo. Recordemos que ahorita está el ministerio de la cafetería. O sea, las que están ahí no están por un sueldo, están por el servicio a Dios, están para bendecir a Dios. No solamente seamos generosos con lo económico o con algo monetario, sino también con nuestro tiempo, con nuestra disposición. Y en nuestro corazón tiene que haber esa disposición también para servir al Señor, para darle al Señor. Muchas veces se hace el llamado en la iglesia, es que necesitamos, por ejemplo, en enero que está lo de corazón de siervo, vengan todos, involúcrense al servicio, e intégrense a algún ministerio. Y mucha gente hace caso omiso. Siguen sirviendo los mismos de siempre. Siguen llegando los mismos de siempre.
Pero el Señor quiere, mujeres, que tengamos esa disposición en nuestro corazón, no solamente para dar, sino también para estar ahí, para estar presentes, para servir, para bendecir. Hay una persona aquí que me dijo, ay, es que tú eres ajonjolí de todos los moles, porque estás en todo. Porque Dios, yo no sé otra forma de cómo agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Y la forma de agradecerle es precisamente estar sirviendo al Señor, servir al Señor con esa disposición del corazón. Hoy la pastora me dijo hace unos días que si podía compartir y yo le dije que sí. Y anoche, el lunes, en la mañana, una persona, bueno, Coral, me pidió ayudarle a elaborar los blancos de oración y me puse a elaborar los blancos de oración y luego ese día en la noche, Jera me habla que si podía dirigir la oración el martes en la mañana y me puse a prepararme para dirigir la oración el martes en la mañana. Y como pueden ver, o sea, soy ajonjolí de todos los moles porque ando en todo metida, porque yo le dije al Señor, Señor, cuando mi tiempo es para ti y en lo que más pueda, Señor, te voy a servir. Si tú me pones en esto, si tú me pones incluso a lavar los baños, a lo que sea, yo te voy a servir. Y muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Que ando ahí para acá y para allá. El día de la oración de 12 horas, me dice Rubén que ellos no podían estar todo el tiempo. Yo le dije, no te preocupes, yo estoy las 12 horas y yo me hago cargo. Yo organizo, veo, hago, pongo, voy, vengo, lo que sea, con tal de servir al Señor, porque yo no tengo nada que darle al Señor, no tengo forma de agradecer lo bueno que Él ha sido conmigo, para empezar la salvación que me ha dado y la familia que me ha dado, más que con el servicio al Señor. Y mujeres, yo quisiera que esta mañana oráramos y le diéramos primeramente gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros y oremos porque el Señor ponga en nosotros, como dice la Escritura, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tener ese corazón generoso de bendecir, de servir, de dar, de estar a nuestros hermanos y a Él y a Dios mismo servirle. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, primeramente, mi Dios, porque tú has sido generoso con nosotros, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, y hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Señor, porque hoy por eso podemos acercarnos a ti, tenemos la seguridad de que tú nos escuchas, mi Dios. Y yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que nuestro corazón sea conmovido, mi Señor, y que nosotros podamos tener ese corazón generoso, esa disposición de nuestro corazón para bendecir a los demás, para darle, Señor, a aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan nuestro tiempo, un consejo, una oración, Señor, un tiempo para estar con ellos, mi Dios, que nosotras seamos mujeres que estamos dispuestas, Señor, a dar con generosidad, mi Señor, y que nuestras generaciones, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, nuestros niños, que vean en nosotros esa actitud de nuestro corazón y que a ellos se les antoje también, que ellos también quieran ser, Señor, esos corazones generosos, Padre, porque lo vieron en nosotros, porque lo vieron en sus padres, porque lo vieron, Señor, en sus líderes, porque lo vieron, Señor, en sus autoridades, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos, yo oro, Señor, por cada mujer que hoy está aquí, mi Dios, y que de la abundancia de tu corazón, hoy ellas sean prosperadas, Señor, sean bendecidas para que puedan bendecir a otros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a organizar nuestros tiempos para que también, Señor, podamos tener ese tiempo para servirte, para darte lo mejor a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, porque la generosidad y la disposición de nuestro corazón también, Señor, es adoración nuestra para ti, Padre. Y hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues muchas gracias, pastora. Muchas gracias, mujeres, por su atención. Que Dios les bendiga mucho.